el día de hoy pues nos trae preparada esta charla también. Entonces, profe, pues tienes la palabra. Ok, so primero, bienvenidos a todos y gracias para asistir. Yo quiero hablar sobre el Formación Paja y especialmente los organismos que existen dentro de esta formación y su importancia y especialmente la importancia paleobiológica y para interpretar el ambiente de esta formación. So, eso es obviamente presentado para mí, para este trabajo conjunto con Marcela Gómez en el director del Museo Geológico Nacional en el Servicio Geológico Colombiano. Estoy inglés, so yo comienzo con un poquito sobre mi país. So, estas es algunas de las imágenes del país. So, mi país está en rojo, arriba aquí tenemos nuestra bandera y aquí hay algunas de las imágenes típicas de Inglaterra, de Reino Unido, las lagos en el parte de norte de Inglaterra, castillos de y las barges en el forma de U, originalmente como un resultado de glaciación en Escocia. Y hay muchas cosas que personas típicamente piensan en Inglaterra, son las soldatas históricas, las buses en Londres especialmente, los teléfonos públicos, los postales y muchos edificios como en Londres como el Tower of London. So, esas son cosas típicas de mi país. Hay comidas típicas, por ejemplo, comidas como fish and chips, pescado y papas francés, nuestra desayuno típico y varias diferentes cosas que es posible comer en Inglaterra y varias partes del Reino Unido. Y Inglaterra y todas las Islas Británicas tienen una historia muy grande desde las primeras personas en el paleo. Falta la palabra en inglés también. Las romanas también con este muro de Hadrian, por ejemplo. Muchas historias como las leyendas de Rey Arturo, las invasión de las franceses en 1066, la historia controversial de la Imperio de Bretaña y primero país con un parlamento demócrata y este pasa por muchas partes en el mundo. Y una cosa es el batalla de Boyacá. En este, soldados ingleses son en el lado de los colombianos, de Bolívar. Y hay cerca del puente Boyacá, hay una cosa que dice, gracias a las soldados ingleses, que intentar para la separación de Colombia, Gran Colombia, de España. Hay muchos símbolos británicos. Inglaterra, Gran Bretaña, tenéis cuatro países. Hay Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Cada uno tiene su propia historia, tiene su propia historia. So, por ejemplo, la bandera inglesa o de británico es una unión de la bandera de Inglaterra, la bandera de Escocia y la bandera de irlandesa para producir el bandera día de hoy. Y cada país tiene sus propios símbolos, por ejemplo, la rosa de Inglaterra, la thistle de Escocia y diferentes plantas de Gales, de Irlanda. So, hay una historia muy grande, pero no tanto grande como la Formación Paja. Y hay muchos diferentes símbolos de diferentes partes de mi país, diferentes banderas, las dragón de Gales, las plantas quercus, el roble,
las cisnes, etcétera, etcétera. Las flores, las popis son típicos de mi país. Pero estamos en Colombia y nosotros hablamos sobre el Formación Paja. El Formación Paja es parte del Cordillera Oriental, parte del Terreno Chibcha, que es este grande aquí. Y nosotros hablamos hoy sobre el parte cerca de Villa, ese es en el noreste de Bogotá, 2-3 horas distancia por carro en esta dirección. Ese es el mapa típico de la Formación Paja. Entonces, el anticlinal de Arcabuco, que es de Jurásico, posiblemente Jurásico muy tarde, o más probablemente Cretácico inferior, muy inferior. Y al lado de este hay las diferentes unidades, incluyendo el Formación Retoque, Formación Rosa Blanca, y arriba de este hay las 3 unidades del Formación Paja. Las lutitas negras inferiores, oceolitas abigarradas, y en el tope las lutitas con nódulos huecos. Y arriba de este hay diferentes miembros del grupo San Gil. Y el Formación Paja es muy bien estudiado, muchos afloramientos disponibles para estudiar. Hay una paraconformidad sobre la Formación Retoque y arriba tienes un contacto con el grupo San Gil, que es de gradacional. Pero hay afloramientos casi continuos, especialmente en las carreteras, en algunos los ríos, arroyos, etcétera, etcétera. So hay muy bien afloramientos para descubrir, para entender esta formación. Y probablemente esa es una de las formaciones más estudiadas en Colombia. Y este es trabajo, no es trabajo mío, este es trabajo de Tajasana. Entonces, enfocar en las oceolitas abigarradas. Este es el membrana en el mitad. Este es más o menos 480 metros de espesor. Y este consiste de lutitas muy bien desarrollo. Y la mitrización tiene muchos diferentes colores rojos, colores verdes, un poquito amarillo. So hay muchos diferentes colores. Y hay intercalaciones calcáreas, no es solo lutitas, pero son lutitas con materia calcárea. Hay algunas partes más arenosas, hay muchas concreciones y muchas las fósiles son en las concreciones, y hay yeso, hay pirita, son muy comunes en diferentes partes. Y la parte más importante para nosotros es los fósiles son muy abundantes. Y esa es la interpretación tradicional. La parte inferior tiene corrientes de turbidez. Redepositan las restos orgánicos, especialmente los amonitas. Y en las partes arriba, esta es parte de un mar neurética, y hay barras litorales que reducen la entrada del mar abierto. Y produce zonas de evaporación alta y condiciones de sabca. La evidencia del sabca es la presencia de yeso. Y los reptiles marinos, los fósiles más grandes, la idea es esto se murió, pasa por estos bars en una manera que no está descrito y flota, y estos choque con la costa y son preservados en este ambiente. Porque muchas veces hay yeso, hay minerales calcáreos al lado de estos cuerpos. Pero mi estudio, o nuestro estudio, es para aprender un poquito más. La mayoría de estos son relacionados con las amonitas, y las amonitas usando más para bioestratigrafía. Pero mi idea es usar estos organismos, los organismos que son fosilizados, para aprender el ambiente un poquito más fino. Y no funciona con esta información.
Y la formación tiene muchos fósiles, es posible ver en los museos, en cada casa tiene sus propios fósiles. Y hay reptiles marinos, estas son las zonas de mi estudio. Hay muchos invertebrados, especialmente los amonitas, y hay una flora y una fauna terrestre que es menos común, pero es relativamente común comparado con los otros organismos. So hay una mezcla de diferentes tipos de fósiles. Y, por ejemplo, las amanitas son las características de estas áreas, y hay una escultura de estas amanitas en el área de estudio. So, esos son muy importantes. Cada edificio, cada casa tiene estos, especialmente las amanitas, como parte de su construcción. Y como un resultado de este, es posible decir, la formación Paja es de un Lagerstätte. Este es como un resultado de la cantidad y la calidad de preservación de las fósiles, de todos los diferentes tipos. So, este es un depósito con muchos diferentes tipos de preservación, pero hay preservación excepcional, preservación en 3 dimensiones, preservación de partes muy delicadas y alta cantidad de preservación. So, hay 2 diferentes maneras para pensar. Este es una Lagerstätte. Y nosotros dice, este es el Lower Cretaceous Gap. Entre el Cretácico inferior hay muy poquito Lagerstätten conocidos. Hay uno en Brasil, pero es más o menos la misma edad, un poquito más temprano, pero es una de las muy poquito en el mundo. So, Colombia en este sentido es muy importante para aprender el Cretácico inferior. Primero necesito decir un poquito sobre el Cretácico. O sea, un Cretácico fue un mundo que es muy cálido en relación de día de hoy. Obviamente los continentes fueron en una posición diferente. So, tenemos el zona de Tethys, el Atlántico Medio comienza a abrir durante el límite del Jurásico Cretácico, y durante el Cretácico el Atlántico del Sur comienza a abrir y este separa América del Sur de África. Y durante este tiempo hay algunas cosas ambientales, especialmente globalmente hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera. So, este promueve temperaturas más altas. So, globalmente hay temperaturas más altas de día de hoy. Las cantidades de glaciares en los polos fue muy reducido o posiblemente no existía. Y hay mucha actividad de tectónica de placas como un resultado de separación de los continentes. Y este significa que las dorsales en los océanos son muy activos, son muy altos, y este aumenta el nivel de mar. Y como un resultado de mucho tiempo como un continente grande, la metrización de los continentes durante el Mesozoico fue alto, y eso es interpretado que en general la topografía fue más o menos baja. Obviamente hay zonas de alta topografía, por ejemplo en la lado de América del Sur, los Andes o los protoandes existen, probablemente hay subducción, pero en general la topografía fue un poquito más plana. Y este significa hay altos niveles de mar y hay eventos anóxicos. No sé si estos dos son relacionados o no. Eventos anóxicos globales durante diferentes partes, y estos comienzan durante el Jurásico y continúa a haber especies durante el Cretácico. Y como resultado de este,
el Cretácico fue un mundo acuático, so los niveles de mar son muy altos y este produce mares epicontinentales. So estos mares epicontinentales son como resultado de la inundación de las mares sobre los continentes, como resultado de estos mares muy altos. Y este produce en diferentes tiempos durante el Cretácico mares epicontinentales en América del Norte, el Western Interior Sea. La mayoría de Europa fue un archipiélago, fue algunas islas en un mar no muy profundo, el norte de África, Australia y, importante para nosotros, en nuestra parte del mundo. So, el mar Paja, la mar que produce los sedimentos de la formación Paja día de hoy, fue como un resultado de estos mares epicontinentales. So, estamos sobre corteza continental, pero tenemos un mar que no es muy profundo, no es de 4,000 metros de profundidad, pero es un mar sobre este parte del continente. Y Colombia fue más o menos la misma posición en el mundo de día de hoy. Fue 5 o 7 grados al norte de Ecuador. So, la posición es más o menos lo mismo de día de hoy. Y en las mares epicontinentales en general, globalmente, fue muchos diferentes organismos marinos. Hay muchos de esos, especialmente las reptiles marinos. Y como resultado de este, hay muchos diferentes organismos y este preservan muchos fósiles. So, hay reptiles marinos, hay peces, hay muchos invertebrados pelágicos, incluyendo las amonitas. También hay muchos bivalvos, muchos corales. So, típicamente en las mares epicontinentales son mares como típico de día de hoy. Hay muchos diferentes organismos en el fondo, muchos organismos en el columna de agua, organismos que volan como las pterosaurios, los primeros aves. So, hay muchos ricos en vida. Y típicamente los mares no son muy profundos, pero no muy profundos significa probablemente 100, posiblemente 200 metros de profundidad. So, no son solo 1 o 2 metros, pero tienes una profundidad relativamente profundo, pero comparar con las océanos son relativamente somero. Tienes una circulación relativamente lenta. Este es en parte como un resultado de la fricción con el fondo de las mares. El agua mueve sobre la superficie, pero relativamente mucha fricción sobre la superficie. Obviamente hay olas, hay la acción de las mares, etc. Pero esos son relativamente reducidos. Y este produce depósitos siliclásticos, carbonatos, pero típicamente son de granos relativamente finos. Obviamente en las costas son un poquito más grueso, como día de hoy, pero debajo de las aguas más de 30, 40 metros, típicamente tienes un fondo que tienes poquito de oxígeno o sin oxígeno. So, son disóxico o anóxico. Y este produce preservación de mucha materia orgánica. Típicamente con la totalidad de la cantidad de materia orgánica más de 1%. Pero típicamente es mucho más de este, hasta 15% o más. La cantidad de preservación de materia orgánica es muy alto. Y este produce en general lutitas negras rico en fósiles. Y este es más o menos una descripción de la formación Paja o las arcillitas abigarradas. Porque en afloramiento fresca, estos rocas son negros. Y la mitrización produce los otros colores. So, nosotros ir al campo, y una de las ventajas del campo, especialmente cerca de Villa de Leyva, hay muchas plantas, incluyendo estos higos,
y estos tienen muchas espinas, pero es posible con mucho cuidado, tómalo, remover las espinas y comerlo. Estos son muy dulces, mucho más dulces que estos que nosotros compramos, por ejemplo, en Corulla día de hoy. Pero tienes mucho más espinas, son muy difíciles para preparar, pero esa es una de las ventajas de las campos en esta zona. Ok, pero para las fósiles, en el campo tenemos muchos amanitas, probablemente ustedes reconocen estos, y son increíbles abundantes. Hay diferentes tipos, hay las típicos planispirales, y hay muchos heteromorfos también. Y estos típicamente tienen muchas estructuras orgánicas delicadas, espinas, nódulos, todos los diferentes partes son muy bien preservados. Y es posible ver, por ejemplo, en estos dos ejemplos, todos los suturas son preservados. Obviamente necesita desuelto la concha original, pero algunos otros tienen las estructuras muy finas, las costillas. So, esta es evidencia contra, hay muchos flujos en el fondo, so probablemente no hay todo el tiempo movimiento del fondo, porque rompe estos organismos. So, esta es evidencia contra la presencia de todo el tiempo movimientos como flujos de turbidez. Y las amanitas son súper importantes para la bioestratigrafía. Y la mayoría de los estudios de Fernando Itajo, de profesor Pateroider, son aprender la posición en tiempo de las diferentes géneros de amanitas. Pero dentro de estos fósiles hay mucha información sobre la paleobiología de estos organismos. Dice, con las isótopos, por ejemplo, es posible determinar la temperatura de las aguas, niveles de oxígeno, y estos organismos como cephalopodos dice algo sobre la salinidad, y también es posible determinar la profundidad del agua. So, hay mucha información sobre la paleobiología y información taxonómica. Pero mis estudios no son sobre las invertebrados, principalmente, pero es posible con muchos estudios determinar mucho más sobre la formación que la bioestratigrafía sobre estos organismos. Y, por ejemplo, cephalopodos típicamente viven en condiciones marinas normales, so no en alta salinidad, no en baja salinidad, etcétera, etcétera. Y especialmente los huevos, es muy importante cuando nosotros pensamos sobre organismos, piensa no sobre los adultos, pero también sobre los bebés, los huevos, los embriones, todos estos necesitan sobrevivir. Y estos, especialmente los huevos, especialmente los protoconchas, los embriones, necesitan una salinidad normal para desarrollo y para sobrevivir. So, este es un argumento contra de la presencia de altos niveles de sales en las mares. Y esta es paleobiología para nosotros. También hay muchos peces, hay numerosos peces, la mayoría no tiene descripción. Pero las peces, como las cephalopodos, necesitan agua con suficiente oxígeno. Y peces en ambientes donde no hay mucho oxígeno, sales activamente de estas zonas y buscan áreas porque sus brancos necesitan el oxígeno y buscan los niveles de oxígeno alto. So, esta es más evidencia, hay mucho oxígeno dentro de estas aguas. So, hay evidencia de anoxia, pero en las superficies hay suficiente oxígeno para muchos de estos organismos. Pero también hay preservación en 3 dimensiones. So, estos son 2 ejemplos de Vinctifa.
Este es un pez relativamente común durante este tiempo y estos son preservados. Es posible ver aquí los escamas y el otro lado de este, que es en 3 dimensiones, también tienes los escamas. So, estos son preservados en 3 dimensiones. Y para esta preservación excepcional necesitamos condiciones sin o con poquito de oxígeno. So, el zona de preservación es diferente del ambiente de vida de estos organismos. Y probablemente cuando estos organismos se murió, el sedimento fue suficientemente blando para los cuerpos entrar rápidamente. So, no hay sedimentación rápidamente para el fondo del océano, del mar. Tienes sedimentos, pero estos sedimentos tienen mucha agua. Y probablemente el organismo se murió y entra el sedimento, son entrapados y estos son fosilización mucho más rápido. También hay los plesiosaurios. Estos son algunos de los animales mucho más bonitos del Formación Paja y este es mi grupo de estudio principalmente. Y hay 2 diferentes tipos. Hay los plesiosaurios sensu stricto. Estos son estos con los cuellos muy grandes y un cabeza relativamente pequeño, y los plesiosaurios que tienen una cabeza mucho más grande, mucho más como un crocodilo, por ejemplo, con un cuello relativamente corto. Para los cuerpos de los 2 diferentes tipos son más o menos lo mismo. Tienes 4 aletas para nadar, tienes un cuerpo dentro y tienes un cola relativamente cortito. Y estos 2 tipos de plesiosaurios existen en el Formación Paja. Y esta formación tiene el máximo diversidad de diferentes especies y género conocido en el mundo del Cretácico. So, esta es una cosa muy, muy, muy importante también para Colombia. Los primeros descritos fue Caloeosaurus colombiensis. Hay 2 esqueletos, se encuentran en las 1940s y los 2 son articulados, casi completos. Este es el espécimen en Bogotá y este es el más completo. El otro está en Estados Unidos, en Berkeley, pero es muy bien preservado. Es articulado, tienes los brazos, el cuerpo, cola, y este es el cuello. Este falta la mayoría de la cabeza, no, completamente falta la cabeza. La versión el espécimen en Bogotá, en el Servicio Geológico Colombiano, tienes su cabeza y todas las partes del cuerpo. Y este es articulado, muy bien preservado. Y el espécimen en Berkeley, tienes yeso sobre hojas de yeso sobre y este fue usado como evidencia de un ambiente evaporítico, el ambiente de Sabca. Y estas son unas de las hojas. Este es el otro lado de estos huesos. Estas es unas de las hojas de yeso. Pero yo digo, no, este no es de evidencia de Sabca. ¿Por qué? Este es en la forma de beef. Es posible ver aquí, hay 2 cristales verticales y hay una línea en el centro que separa estos 2. Y este es típico de un tipo de mineralización, se llama beef. Este es porque es similar cuando tienes carne de res y cortarlo. Este tienes más o menos la misma estructura. Y típicamente tienes una línea en el centro, posible más, pero una línea en el centro, y hay las cristales en los 2 lados. Y este desarrollo desde el centro hasta los lados. So, esta línea en el centro fue el original. So, este es como un resultado de diagénesis. Hay deposición de estos cristales y estos cristales crecen desde el centro hasta los 2 lados. So, este no es original. Este no es de yeso de deposición original en un ambiente de Sabca, pero este desarrollo dentro de los sedimentos. Y hay más evidencia. Una evidencia es
los huesos son cortados por yeso vertical. Y estos obviamente no son originales, estos son secundarios y cortar los huesos. Pero también en este lado es posible ver las líneas de las capas y es posible ver este yeso aquí. La foto no está perfecto, pero este es el forma de beef, esta fibrosa. Pero es posible ver este yeso fibrosa. Estas líneas aquí son de preparación, so ignora estos. Y las capas son en esta dirección, son más o menos horizontales. Pero es posible ver algunos de estos hojas de yeso y estos dividir, unir y separar y cortar el sedimentación. So, estos no son originales, estos son diagenéticos, son después de deposición original. So, estos organismos y las minerales dicen, este no es un ambiente de sapca, no es la deposición original de este material. Y es posible ver en otros ejemplos, este es un ejemplo de Vigileva, no es de Vigileva, este es una imagen. Yo no tengo acceso a todos mis muestras ahora, so es imposible tomar estas fotos, pero tengo especímenes similares de estos. Y cuando cortarlo, dentro del centro hay fósiles. Y estos son fósiles de bivalvos, estos tipos de bivalvos son inocerámidos. Y estos existen en el centro de este beef. Y este es imposible, este fue original para poner estos dentro de estos cristales. So, este es más evidencia, estos son secundarios. Y estos fósiles funcionan como un punto de nucleación para la deposición de estos cristales, en este caso de calcita, en los dos lados. So, este es más evidencia de estos minerales, el yeso y en este caso el calcita, este secundario, no este original. So, este yeso especialmente y el calcita no es de evidencia de deposición primaria. So, este no es un ambiente de sapca. También hay concreciones, muchas de las fósiles son dentro de estas concreciones y estas concreciones son secundarias y se forman muy temprano en diagénesis. So, aquí tenemos un concreción, este es cortado por un vena de calcita, en este vez no es de beef, solo un vena de calcita, so, obviamente este es más reciente que el concreción y es posible ver las planos de estratificación que pasa dentro de estas concreciones. Y en el original es posible verlo, pero es posible ver aquí que es las capas de estratificación de las lutitas al lado o lodolitas al lado, pasa sobre al lado de esta concreción y solo esta parte en el centro pasa dentro de la concreción. So, originalmente esta concreción, los sedimentos son este tamaño y con compacción reduce hasta unos milímetros, posiblemente un centímetro. Pero este es más o menos, no sé, 50 milímetros, no, más de este. 15 centímetros de tamaño aquí. Para los sedimentos con compacción son mucho más reducidos. So, esta es evidencia de mucha compacción de los sedimentos. Y este es típico de las lodolitas, las lutitas. Hay mucha agua dentro de este. Recuerden, yo digo sobre las peces, estos entre los sedimentos que tienen mucha agua. Y esta es más evidencia que los sedimentos tienen mucha agua originalmente. También hay plesiosaurios. Este es Cronosaurus boyacensis. Este tiene un cráneo poquito más de 2 metros de largo y el organismo está 7.5 metros de largo sin cola.
Este es Stenorhynchosaurus, este es un poquito más pequeño, es más o menos 4 metros de largo. También hay Acostosaurus pavichokensis. Y todos estos, que es importante sobre estos son preservados en 3 dimensiones y son articulados. Sachicosaurus vitae, este es más o menos 10 metros de largo, es muy grande, tiene una cabeza de más o menos 3 metros de largo, pero este es preservado casi en 3 dimensiones, hay un poquito aplastado, pero este es articulado, más o menos completo. Falta algunos huesos, pero es más o menos completo y articulado. Y lo mismo con los ictiosaurios, hay platipterygius, tienen una cabeza en 3 dimensiones con sus cuello. Muiscosaurus también, en 3 dimensiones, tienes estos placas en las hojas, son muy delicados, menos un milímetro de espesor. Entonces, preservación de todos los dientes en la posición, etcétera, etcétera. So, hay mucha preservación excepcional en estos organismos. Y la taxonomía, propongo si estos organismos flotaban, pasan a la costa, pero no funciona, porque hay organismos en el mar que comían estos organismos, es una fuente de energía grande, y estos son ballenas día de hoy, pero es exactamente lo mismo para estos plesiosaurios grandes. Y estos, cuando pasan a la costa, hay acción de las olas que dañan los cuerpos, y típicamente hay otros organismos que quieren su cena. So, CTA es un mosasaurio que no existe durante el tiempo no evolucionaron en el tiempo del mar Paja, pero estos se murió y estos en la costa. Muchos organismos quieren comer estos cuerpos, y produce una cosa, produce huellos. So, nosotros expresa cerca de estas evidencia de estos organismos. Este es un oso día de hoy come una ballena muerto. So, muchos organismos comerlo, y produce desarticulación, romper las huesos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vemos estos organismos son articulados, más o menos completos, no hay evidencia de marcos de las dientes en los huesos, etcétera, etcétera. O sea, es muy improbable estos organismos se murió, flotar y son choque en la costa y son preservados en este ambiente. También hay tortugas marinas, Desmatocheilus pedigae, Levacheilus, dos diferentes tipos, uno con un caparazón completo, otro con un caparazón que son estos bars, son completamente diferentes tipos de tortugas marinas. Y cabeza fue encontrado con unas de las muestras de Caloasaurus, y es en Berkeley también. Y fue encontrado con estas estructuras circulares que son interpretadas como huevos de las tortugas, y estas son varias vistas de estos organismos, y estos probablemente, porque son encontrados con cráneo, son parte de un Desmatocheilus. Y estos son los huevos. Es una que rompe naturalmente. Es posible ver en la superficie. Hay textura, probablemente la textura de la superficie interna del huevo. Y hay calcita en la superficie. Probablemente es la primera parte se depositan, y después rellena con calcita mucho más grueso. So, hay evidencia de estos huevos, y estos fue usado como evidencia de un nido de una tortuga. So, es evidencia que nosotros somos muy cerca de la costa. Pero hay un problema. Preservado con los huesos de la madre. So, aquí
y aquí son los huesos del madre. So, estos son dentro del cuerpo del madre. So, este diagrama de publicación de estos organismos con las tortugas en la costa no son parte del mar Paja. Obviamente necesitan poner sus huevos, pero estos no son durante el formación Paja. Estos huevos no son dentro del nido. Y estos tortugas y muchos de los otros organismos tienen concreciones, muchas diferentes concreciones sobre la superficie. Y estos son concreciones diagenéticas y recuerdan formas muy tempranas en los sedimentos en condiciones anóxicas debajo de agua. So, esta es evidencia que estos organismos no son preservados en la superficie en la costa, pero son en aguas probablemente un poquito más profundo y anóxicas. Y para aguas anóxicas necesitamos mínimo de 40 metros de agua. Porque en la superficie, cuando hay olas, cuando hay vientos, estos mezclar el agua y mezclar y unir el oxígeno en el agua. So, estos son más evidencias de una profundidad mucho más que unos metros o muy cerca de la costa. También hay plantas terrestres. Este también está usando como evidencia estamos cerca de la costa y probablemente estamos cerca de la costa, pero no muy cerca de la costa. Y hay helechos, hay plantas con semillas, las más tempranas, las plantas con semillas. Estos son diagramas de huertas. Hay mucha madera preservado silicificado o preservado en calcita, con muchos detalles. Estos son la superficie de la madera. So, hay evidencia de mucho material de plantas terrestres en el mar Paja. Y este fue usando como evidencia, estamos muy cerca de la costa. Y la ambiente del mar Paja, estamos cerca del Ecuador, so estamos debajo del sedla de Hadley y el parte que subía de este sedla de Hadley, y este produce zonas de mucha lluvia, so probablemente estamos muy cerca del Ecuador, este es sin duda, pero es en zonas donde hay mucha lluvia, y este es cerca de la zona de las tormentas tropicales. So, hay aguas cálidas, bien iluminadas. Este significa hay mucha productividad primaria, pero obviamente no estas plantas, porque estas plantas fue de la tierra terrestre. Pero estas son parte del ciclo de los nutrientes. So, hay ciclos de nutrientes de las continentes hasta las mares de la formación Paja. Pero estamos muy cerca de la zona de las tormentas trópicas. Y las tormentas trópicas producen muchos daños en las plantas en las zonas terrestres. Y estos son ambientes modernos, pero con estas tormentas, con vientos de 200 kilómetros por hora, producen mucha materia orgánica que mueve dentro de los océanos. Obviamente, este es en la costa, pero hay mucho más que flotar en los océanos. So, estas evidencias de las plantas no necesariamente significan que son muy cerca de la costa, pero son en la zona de tormentas tropicales. Y hay evidencia de hay madera dentro de estos ambientes muchos del tiempo, porque hay estos bivalvos que son especializados que pueden perforar la madera. Y esos son muy abundantes en algunos horizontes, pero obviamente no hay madera durante tiempos largos, no hay zonas para estos organismos sobrevivir. So, probablemente todo el tiempo hay cantidades de madera dentro de este mar Paja. Pero obviamente solo un poquito está preservado el día de hoy. Y el otro está destruyendo por estos organismos y está reciclado
los nutrientes son reciclados y usados por otros organismos. También hay un insecto, solo hay uno conocido a día de hoy, y este también está usado para evidencia, estamos muy cerca de la costa, porque estos organismos son similares a las libelas día de hoy, reproducen en agua dulce y son terrestres. Pero estos organismos volar muy fuerte. Tienes la posibilidad de volar muy fuerte. Y un ejemplo, este no es un libélula, pero este es una mariposa monarca. Estos típicamente mueven sobre los continentes de América del Norte muy grandes distancias. Para algunas veces, estos volan sobre el Atlántico y imagen debajo es una que está encontrado en Inglaterra. So, es posible estos insectos volar sobre distancias grandes sobre los océanos. Y la distribución día de hoy de las monarcas son típicamente de América del Norte y parte norte de América del Sur, para algunas en Europa por accidente y también cerca de Australia, las islas en el Pacífico. So, es un insecto, no es de evidencia de nosotros somos muy cerca de la costa. Estos posiblemente volar, especialmente con la ayuda de los vientos, distancias muy grandes, mucho más grandes que la distancia de un mar epicontinental. So, estos no son evidencia, nosotros somos muy cerca de la costa. También hay animales terrestres. Este es el dinosaurio más completo en Colombia. Este es parte de un sauropodo y esta es la parte sobre la cadena. Uy, perdóname. Y la taxonomía de probablemente este animal se murió. Este es posiblemente flotar. Pero estas partes son unidos por los ligamentos muy, muy fuertes. Y típicamente los organismos terrestres tienen esta unificación y obviamente faltan las otras partes del cuerpo. Y probablemente este animal se murió, flotar, diferentes organismos comer diferentes partes, algunas partes se fueron en diferentes partes y solo preservar el parte sobre la cadena, que está muy bien unido por las partes más o menos blandas. So, otra vez, esta es evidencia. Hay tierra cerca, pero estamos en un mar epicontinental, pero no son muy cerca de la costa. Hay evidencia aquí, Moreno Sánchez en 2011 dice, hay fósiles de traza de dinosaurios en la Formación Paja. Esta es una comunicación personal de una persona en Villa de Leyva y dice, se encontrados cerca de Villa de Leyva huellas tridactiles de terópodos en la Formación Paja. Si esto es verdad, ¿dónde está la localidad? ¿Dónde cerca de Villa de Leyva? Este es en el Formación Paja. ¿Qué miembro de la Formación Paja? ¿Dónde? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está la descripción? No existe. Este es una caja negra. So, este no es evidencia. Es posible yo diga así, sí, yo veo en La Guajira pisos de dinosaurios. Pero sin evidencia, nosotros somos científicos, necesitamos evidencia. Y este es uno de los problemas. Personas dicen, sí, hay evidencia de dinosaurios en el mar Paja. ¿Dónde está la evidencia? No hay evidencia. Sí, hay una comunicación oral. Es posible, es correcto, pero no hay evidencia. Y necesitamos esta evidencia para determinar y si esto existe, ¿por qué ninguna persona estudiarlo, toma fotos, etcétera, etcétera, y describirlo? Porque son muy, muy, muy importantes. Y el mar Paja es muy raro porque este es dominado por una fauna pelágica. Tienes muchos reptiles marinos, muchos peces, muchos amonitas, bivalvos
que viven en la madera flotante, so este pseudoplanctónicas. Y este indica hay mucha productividad primaria, etcétera, etcétera. Y este indica hay bien cantidades de dióxido oxígeno por las cefalópodos, por las peces. Obviamente las reptiles marinas respiran aire, so estos no necesitan oxígeno en el agua, pero las cefalópodos, las peces sí. Dióxido de carbono, porque hay productividad primaria. Los amonitas, los peces necesitan comer algo. Y este es muy bien mezclado. O sea, la salinidad marina, especialmente como la evidencia de las cefalópodos, indica no hay barreras, no hay evaporación increíble que produce estas posibilidades de se depósitos salinos. Y hay mucha evidencia que estos son secundarios. So, este indica la mar Paja está conectado con el mar abierto. Y el fauna bentónica es muy pobre, hay muy poquito. No hay esponjas, no hay corales, no hay briozoas, no hay brachiopodos. Yo conozco uno, pero este no es claro, este es de qué miembro. Por ejemplo, hay cangrejos en las nódulos huecos. Pero este es diferente de las arcillitas abigradas. No hay quinodermato, muy poquito. Ostracodos, radiolaris, coccolithophores, muchos de estos no existen. Hay poquito de moluscos en el fondo. Hay poquito evidencia de algunos annelidas. Hay muy poquito de ignofósiles y estos necesitan revisar. Algunos foraminíferos, estos fue descrito como bentónica, pero esta especie no es de bentónica, esta es pelágica, de otra evidencia. Y no hay evidencia de estructuras sedimentarias, abióticas. Y esto significa no hay olas, no hay mezcla de la fonda del mar Paja como resultado de las tormentas, como resultado de las olas normales, como resultado de las mareas. Y no hay evidencia de carroñeros, no hay evidencia de epibiontes, no hay bivalvos, no hay otros organismos sobre los huesos de los organismos muertos. Este significa no hay muchos organismos en el fondo. Y este probablemente es porque típicamente no hay mucho oxígeno en los sedimentos. Y probablemente los sedimentos son fluidizados, son muy espesos, estos funcionan como un lodo que los organismos se murió y un día dentro unos centímetros probablemente, y ayuda a la preservación de estos fósiles. Y los sedimentos frescos típicamente son negros, y indica hay mucho carbono orgánico, y para preservación necesita bajos niveles de oxígeno, o unir y liberar los nutrientes. Significa el fondo es disóxico anóxico. Y hay muy poquito de organismos que son tolerantes de bajos niveles de oxígeno. Hay algunos las bivalvas, como las inocerámidas, son posibles bebés sobre ambientes con poquito de oxígeno. Algunos las gusanos, algunas bacterias, para las algas no. Algunas personas dicen hay algas en el fondo del mar Paja, pero esto es imposible porque son preservadas con pirita, y pirita se forma en ambientes sin oxígeno. Estos son tapetes de bacterias, no son algas. Son microorganismos, pero no son algas. Algas necesitan oxígeno, necesitan la luz. Este es nuestro módulo del mar Paja. Tenemos dos diferentes niveles, y no necesariamente a escala. En las aguas arriba tenemos todos estos organismos: ictiosaurios, plesiosaurios, amonitas, tortugas, la madera flotante, algunos insectos, partes de plantas, etcétera, etcétera. Hay vientos que mezclan que producen mucho oxígeno. Hay tormentas, hay
ríos que entra algunos de este material y el sol está muy fuerte y más o menos directamente arriba. Pero en el fondo hay poquito de organismos. Es posible este es algunos centímetros. So este no es realmente a escala. Y este promueve la preservación de las vertebrados, la preservación de las peces, los amonitas, produce las concreciones. Hay tapetes de bacterias que son resistentes a poquito de oxígeno y algunas veces hay algunos de estos bivalvos que sobreviven cuando no hay mucho oxígeno y probablemente es este mover arriba y debajo en diferentes tiempos. So este es nuestro módulo del mar Paja en el zona de vegetativa. So este tiene una división de tres partes. Las partes arriba, la parte de las aguas superficiales son normales, tienes muchos animales, muchos oxígeno, mucho dióxido de carbono. Los fondos son disóxicos o anóxicos. Y esto significa que hay una separación de estas dos aguas, se llama picnoclina, probablemente definido por la cantidad de oxígeno. Y probablemente por la temperatura, porque la temperatura reduce con distancia de la superficie. Y estos dos cuerpos de agua no mezclan, excepto durante tiempos donde hay mucho fuertes tormentas. Y las sedimentos rápidamente son finas, so esto significa hay deposición debajo de tiempos muy lentos, baja energía. So esto significa mínimo de 30 o 40 metros de profundidad. Hay algunas láminas, este es un ejemplo, hay una lámina con conchas de bivalvos. So este es una zona donde hay sedimentos muy finos. Arriba, estas son las conchas de bivalvos muy rotas, etc. Estas probablemente son tempestitas, pero tempestitas muy distales. Y este significa aguas más de 60 metros. Depende del tamaño del tormento. Es posible, esta es una tormenta que ocurre una vez en 10,000 años, por ejemplo. Es muy grande, pero muy infrecuente. So, este significa que el mapa es muy dinámico. Tienes tiempos cuando es muy quieto y hay otros tiempos cuando hay mucha energía. Y este reestablecer con tiempo. So, nuestras conclusiones, la formación Paja en el alto recalte probablemente tiene una profundidad de 60, 100, 130 metros de profundidad. La profundidad de agua es una de las más difíciles para determinar, pero hay mínimos que existen como un resultado de los organismos y los procesos físicos. Probablemente este es como resultado de mar altos, como resultado del Cretácico y un tectónicamente extensional. Tienes las tres diferentes partes de estas aguas y las aguas del fondo son muy diferentes de las aguas de la superficie. Son poquito de oxígeno, probablemente tienes muchas cantidades de sulfuro de hidrógeno en ambientes anóxicos. Y estas dos diferentes masas de agua son más o menos separadas, probablemente definido por temperatura, pero es posible es salinidad, es posible es químicamente, pero es más probable es como resultado de la diferencia de la temperatura. Y el mar está muy dinámico, hay muchos cambios. Y el beef de yeso, de calcita, este es secundario. So este no es de evidencia de un ambiente de Sapka. Es más probable, esta es migración de fluidos dentro de estos sedimentos tienen muy poquito de porosidad. So este es el fin de mi charla. Muchísimas gracias a todos de ustedes. Obviamente, si hay preguntas, estoy aquí disponible para
poner respuestas a las preguntas. Y yo pongo mi cámara. Es posible verme. Y no sé si hay preguntas. Es posible escribir en el chat o por tu voz. Hay silencio completo. Ay, muchísimas gracias, Jaime. No, día de hoy no hay mares epicontinentales. Hoy tenemos las glaciares en los dos polos polares. Las mares son relativamente bajas. Y las más similares son como el Mar Muerto, el Mar Rojo, pero esos son muy raros porque son restringidos, no son conectados completamente a las mares. So, no hay mares que existen día de hoy similares porque tenemos niveles de mar mucho más bajos. So, es muy difícil interpretar estos mares del pasado. Sí, yo creo la presencia de estos sales, la presencia de yeso, la presencia del calcita, especialmente porque son láminas casi al lado o plano con la estratificación, produce confusión. Pero hay evidencia, por ejemplo, hay algunos las fósiles son rotos por estos minerales. So, obviamente estos no son primarios. Obviamente las tres divisiones del mar es un módulo. Es una proposición y obviamente necesitamos más personas y yo y las otras para trabajar más para determinar si existe o no. So, obviamente es el manera que funciona la ciencia. So, es poner un propósito. No es la verdad. Es una idea. So, es importante para pensar en cuál es la evidencia. La evidencia no cambia. La evidencia que veo por las geólogos en el pasado, que veo el día de hoy, es lo mismo. Las interpretaciones son diferentes. Y es posible este módulo no esté correcto. Pero yo creo que es más correcto que el anterior. Y obviamente hay mucho más preguntas. Y cada respuesta producía más preguntas. So, este es el parte importante. Que este es un módulo, pero este es para ustedes, para ver la evidencia y si acuerdo o no acuerdo. Hay evidencia por o evidencia contra este. O hay otras posibilidades para interpretar los ambientes de deposición, por ejemplo. Yo creo hay publicado este año dientes de tiburón. So, sí, es probable estos existen en el mapa. Es más probable porque las tiburones son desde el Carbonífero, el Devónico. So, son un grupo muy antiguo. So, estos sí es más probable. Hay más presencia de tiburones y muchos diferentes peces. Pero recuerden, estos tienen huesos de cartílago. So, solo los dientes son las partes duras y algunas veces los
el piel tiene las mini dientes también, so algunas veces es posible encontrar esto. So yo creo con trabajo muy fino, muy personas con muchos muy bien ojos, es posible encontrar estos y posiblemente los evidencia cartilagino de estos tipos de peces. So, sí, yo creo que es muy que probable, es posible encontrar estos tipos de organismos. ¿Qué más? Ups, perdón, falta mi página. Sí, yo creo hay no todas las partes del mar Paja son los mismos, yo creo. So, la correlación de las otras partes del Valle Medio del Magdalena necesita la correlación muy fuerte y es posible estos tienen subambientes diferentes, son un poquito más somero, un poquito más profundo. So, probablemente dentro del mar Paja hay diferentes modos de este tipo de mar y probablemente yo no soy muy conocido sobre los otros ambientes, pero probablemente sí hay otros mares similares en otras partes de Colombia. Sí, Jaime, es posible también, es posible que tienes deposición de las sales como parece es un mar cerrado más o menos. So, sí, es posible, es un Mediterráneo, es un módulo para el mar Paja. So, sí, necesitamos, todos como yo digo anteriormente, esta interpretación, porque las mares día de hoy no existen o no son similares de estos mares. So, sí, es posible o probable otros módulos son importantes. No sé, en el Pacífico depende del tipo de bivalvos y no soy seguro. Tú necesitas hablar con sus profesores. No soy un experto en otras partes de Colombia. So, sí, no soy seguro sin ver estos fósiles o conocer la zona particular. Y hay otra pregunta aquí. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Dónde está la costa? Hay las mapas de Fernando Etajo y estos son bonitos. Yo creo la costa está dentro de algunos kilómetros de este ambiente y es posible hay islas dentro de este mar. Pero este es una pregunta bueno y este es para un trabajo en el futuro para ver más las formaciones más en un área más grande y interpretar dónde están las costas. Pero yo creo son dentro kilómetros o 10 de kilómetros de la costa. Este es mi barriga dice so no es científico, solo es mi pensamiento, pero obviamente necesitamos los estudios para interpretar la posición de la costa con más seguridad. Sí, en el Western Interior, sí, en las en América del Norte, obviamente hay mucho más estudios y hay muchos más geólogos que verlas y personas que coleccionar. Pero yo creo, sí, probablemente en mi predicción es, sí, hay huesos con evidencia de dientes de tiburones, dientes de plesiosaurios, etcétera, en estos depósitos, posiblemente en los museos. So, yo creo para ustedes en el Universidad Nacional, ver con un mente abierta. Hay huesos con evidencia de dientes, de marcas de dientes.
Y yo prediccionar también la posibilidad de encontrar bebés de ictiosaurios dentro las madres, por ejemplo, como en Alemania, en otros lugares del Jurásico. Yo creo el Formación Paja es mucho más posibilidad para reconocer. Pero yo veo muchas de las personas que recogen las fósiles, ver los huesos y remover rápidamente. Pero es muy importante tomar todos los datos taxonómicos, ver con muchos detalles si hay más huesos, hay evidencia de cartilágeno, partes blandas, etcétera, etcétera. Y yo creo con estos estudios mucho más cuidadosos es posible recoger mucho más evidencia en el mar Paja. Pero eso es para ustedes. Ustedes son la generación nueva y necesitan ver con mucho cuidado. Y dice a las personas locales, si encuentra un fósil, notificar el servicio, la universidad y toma las excavaciones con mucho cuidado, con mucho tiempo. So, sí, hay muchas posibilidades. Yo creo este es el comenzamiento del estudio de esta formación. Y hay mucha información disponible con los ojos bienes, con trabajo muy cuidado. Y sí, yo creo que este es un mundo abierto para ustedes. ¿Basta datos en línea para cuál, Eduardo? ¿Quieres sobre el mar Paja? Probablemente no. Sobre las diferentes fósiles, hay el Paleobiología Database, por ejemplo. Este es escrito este es posible. Yo busco el link para este. Este tiene información sobre fósiles en general, por ejemplo. Es mucha información, hay mucha información, pero este no es necesariamente solo sobre el mar Paja. Y la mayoría de estos obviamente son en inglés, porque este es el mundo. ¿No? So, este es el link aquí. El link para el Paleobiology Database. David Leva, no. Hay los museos y algunos de esos tienen páginas de web. El Museo Nacional en Villa Leva tiene información en línea, pero no hay un database de información que unía toda esta información. So, es posible este es otro trabajo para tu semillero para el siguiente 5 años o algo. So, para desarrollo con toda la información. Otra pregunta, perdón, un momento. Sí, bueno, las reptiles marinas del mar Paja son las más diversas, las más bien preservadas en el Cretácico inferior en el mundo. So, esos son la paleogeografía de estos son muy importantes. So, por ejemplo, hace, no sé, 10 años fue la idea que los plesiosaurios no pasan el límite Jurásico-Cretácico. Y hay diferentes animales similares, pero las plesiosaurios típicos no existen en el Cretácico, pero es obvio del mar Paja, estos existen en el Cretácico inferior. So, este cambia mucho. So, sí, con las estudios paleobiográficos, paleobiológicos, cambia mucho. Y la posibilidad para cambiar el mundo en realidad de las reptiles marinos es muy grande. Por ejemplo, hay, no sé, mínimo de 10 especímenes de ictiosaurios. Y todos estos necesitan un estudio cuidadoso
en realidad cada uno de estos es un doctorado. Y necesito estudiar, necesito la posición filogenética, la interpretación de la paleobiología o paleogeografía. Y yo creo que estos cambian el mundo del ictiosaurus en el Cretácico completamente. Hay mucha información. So, sí, la posibilidad de estudios por estos son increíbles en las reptiles marinos. Y nosotros solo toca la superficie. Hay mucha información disponible. Otra vez yo digo, este es para ustedes, para estudiar estos especímenes increíbles. Buena pregunta. Para estos grupos en particular, no. Hay doctorados, hay maestrías en paleontología. Yo creo en Colombia, pero la mayoría son en Estados Unidos, en Europa, en las áreas un poquito más desarrollo en este ciencia. Y mi aviso para ustedes, si tienes el posibilidad de estudiar, es estudiar afuera de este país y regresar, porque tú estudias aquí, tú tienes los mismos ideas y reciclar los mismos ideas. Pero es muy bien, pasa en un diferente país, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, estudiar aquí y absorber las ideas diferentes y ver si es posible interpretar en una manera nueva o la misma manera posiblemente y toma las nuevas ideas y ver con ojos nuevos los mismos depósitos, los mismos organismos y es posible reinterpretar. So, mi aviso es, sí existe algunos para muy pocas posibilidades de estudio, por ejemplo, paleontología de vertebrados en las universidades aquí. Pero es posible, y por ejemplo, es posible en el Nacional, es posible en el futuro en los Andes y probablemente en el Rosario con Edwin, etcétera, desarrollar estos tipos de estudios. Pero yo creo que es muy bien para los estudios de posgrado ir a otro país para oír nuevas ideas y regresar y aplicar estos a las rocas en Colombia. ¿Hay más preguntas, dudas, pensamientos? No, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por tu tiempo. Es un placer para presentar este material a ustedes.